El grito que atravesó las llamas era el de una niña que se moría de terror. Diego Hernández no lo pensó ni un segundo. Se lanzó directo al infierno naranja que devoraba la casita de adobe como una bestia hambrienta. El humo le quemaba los pulmones como ácido, pero siguió adelante. Entre el rugido del fuego escuchó el llanto más desgarrador que había oído en sus 35 años de vida. Un llanto que le gritaba al alma: ¡Sálvame! Si este tipo de historia toca tu corazón, suscríbete al canal. Al suscribirte, serás parte de una comunidad que cree en los milagros, en la familia y en los reencuentros que cambian la vida. La encontró debajo de una mesa, hecha bolita como un angelito asustado. 5 añitos tenía, con ojitos negros que brillaban de puro terror y mejillas manchadas de hollín y lágrimas que parecían perlas en la oscuridad. Ya, princesita. Papá Dios te mandó un ángel guardián, le susurró Diego mientras la alzaba como si fuera el tesoro más frágil del mundo. La niña se aferró a su cuello con fuerzas que no sabía que tenía. Salieron de las llamas como 2 supervivientes del mismísimo apocalipsis. Diego tosía sangre, pero no le importaba. Había salvado a una niña inocente, y eso era lo único que importaba en el universo. Pero cuando la luz del sol iluminó el rostro de la pequeña, algo brilló en su cuello que hizo que el mundo de Diego se detuviera como un reloj roto. Un collar de plata, con una Virgen de Guadalupe pequeñita y delicada. El mismo collar que él había comprado con 3 meses de sueldo hace 15 años. El mismo collar que le había puesto en el cuello a Esperanza Morales la noche antes de irse al servicio militar. El mismo collar que ella llevaba cuando juró esperarlo toda la vida. Diego sintió que las piernas se le volvían de agua. El suelo comenzó a moverse como si fuera un barco en tormenta. Se dejó caer de rodillas, abrazando a la niña, mientras las lágrimas le brotaban como 2 cascadas de dolor puro. ¿Cómo te llamas, mi niña?, preguntó con la voz quebrada en 1000 pedazos, aunque su corazón ya le gritaba la respuesta como un profeta loco. «Paloma», respondió la pequeña con su vocecita de cristal. «Paloma Morales». Morales. El apellido le cayó como un rayo que parte el cielo en 2 mitades sangrantes. Era el apellido de su esperanza perdida. El apellido que había buscado durante 15 años como un detective obsesionado. Sus manos comenzaron a temblar como hojas en huracán, mientras sostenía a la niña. 1.000.000 de preguntas le explotaron en la cabeza como fuegos artificiales de locura. ¿Era posible? Después de 15 años de buscar fantasmas, de llorar en las noches como un hombre roto, de preguntar en cada esquina por una muchacha que se había esfumado como humo, el destino le ponía en las manos esta prueba viviente. ¿Dónde está tu mamá, Palomita?, preguntó Diego, luchando por controlar el terremoto que tenía en la voz. La niña bajó su cabecita como una flor marchita, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojitos, como 2 manantiales de tristeza infinita. Mi mamá voló al cielo hace 3 días, y mi abuela Carmen también se fue esta mañana. Ahora estoy solita en el mundo. El corazón de Diego se hizo pedacitos como un cristal que explota. Esperanza había muerto. Su esperanza, el amor que había buscado durante 15 años perdidos, ya no respiraba en este mundo cruel. Pero cuando miró a Paloma, cuando vio esos ojitos idénticos a los de Esperanza, cuando sintió esa conexión que va más allá de la sangre y llega hasta el alma, Diego se dio cuenta de una verdad que le cambió la vida para siempre. Esta niña llevaba el collar de su amor perdido. Esta niña tenía el apellido Morales. Esta niña tenía 5 años, y por las fechas, su corazón se detuvo como un reloj al que se le acaba la cuerda. Paloma no era solo la hija de Esperanza. Por la edad, por ese parecido que le llegaba hasta los huesos, por ese collar que brillaba como una promesa sagrada. Paloma era su hija, su propia sangre, la hija que nunca supo que existía. Y Esperanza había muerto llevándose el secreto a la tumba. 15 años atrás, San Miguel de los Remedios era un pueblito donde el tiempo corría despacio como miel tibia y los sueños brillaban más que las estrellas. Diego Hernández tenía 20 años
y un corazón más grande que todo Jalisco. Esperanza Morales era pura magia caminando por las calles de tierra. 18 años, cabello negro como medianoche sin luna, y ojos que brillaban como dos luceros cuando se reía. Vivía con su abuela doña Carmen en la casita azul cielo, que parecía un pedacito de paraíso junto a la plaza principal. Diego trabajaba con don Ramiro arreglando carros que tenían más años que Matusalén, pero sus manos sabían hacer milagros con el metal. Cada tarde, cuando salía con las manos manchadas de grasa pero el alma limpia de esperanza, pasaba por la casa azul buscando cualquier excusa para ver a su ángel. «Buenos días, doña Carmen», saludaba quitándose la gorra como un caballero de los cuentos. «¿No se le ofrece que le arregle algo por aquí?» Doña Carmen era una mujer que había visto nacer y morir muchas primaveras. Conocía el amor verdadero cuando lo tenía enfrente. Y en los ojos de Diego ardía ese fuego sagrado que no se puede fingir ni comprar. «Ay, Diego, siempre tan servicial», le decía con una sonrisita que sabía todos los secretos del mundo. «Esperanza está en el patio. Ve a ver si necesita ayuda con la ropa». Así comenzó el amor más puro que había florecido en San Miguel en décadas enteras. Diego y Esperanza se enamoraron como se enamora la tierra seca de la primera lluvia después de la sequía. Despacio, profundo, para toda la vida. Primero fueron miradas tímidas en misa los domingos, cuando el Padre hablaba del amor de Dios y ellos descubrían el amor terrenal. Después, pláticas eternas sentados en la banca de la plaza mientras los niños jugaban y las comadres los miraban de reojo con sonrisitas cómplices. Esperanza soñaba con ser maestra algún día. Había estudiado hasta la secundaria, más que la mayoría de muchachas del pueblo. Y le gustaba leer libros de poesía que pedía prestados en la biblioteca. Cuando Diego la escuchaba recitar versos de Sor Juana Inés de la Cruz, se sentía el hombre más afortunado de todo el universo conocido. «¿Sabes qué, Diego?», le dijo una tarde dorada mientras caminaban hacia el río. «Cuando tengamos hijos, les voy a enseñar a leer desde pequeñitos, que sepan que los libros son ventanas al mundo entero». Diego le tomó la mano y sintió que el corazón se le iba a explotar de pura felicidad. «Nuestros hijos van a ser los más inteligentes de todo México, mi amor». 2 años de noviazgo bendito pasaron como un sueño hermoso. Diego ahorraba peso por peso para pedirle la mano a doña Carmen. Esperanza bordaba servilletas para su ajuar y leía sus libros bajo la sombra del sauce llorón, donde soñaban con su futuro. Los domingos después de misa se iban al río con tortas que hacía doña Carmen. Se sentaban bajo el sauce gigante y Diego le contaba sus planes mientras Esperanza escuchaba con esos ojos llenos de estrellas. «Voy a poner mi propio taller, Esperanza. Vamos a tener una casa bonita con jardín lleno de rosas para que te sientas como la reina que eres. Y nuestros hijos van a estudiar en la universidad si quieren». Esperanza se acurrucaba en su hombro y suspiraba como suspiran las mujeres completamente felices. «Con tu amor me basta, Diego. No necesito más riqueza que la de tu corazón». Pero el destino tiene maneras crueles de reírse de los planes humanos. Una mañana de marzo, llegó al pueblo el sargento Rubalcaba con una lista maldita en la mano y muerte en los ojos. «Diego Hernández», gritó su nombre en la plaza como si fuera una sentencia de muerte. «Servicio militar obligatorio. Sales mañana para Guadalajara». Diego sintió que el mundo se le caía encima como una montaña de piedras filosas. Un año entero lejos de Esperanza. Un año sin verla, sin tocarla, sin escuchar su risa como campanitas de plata. Esa noche, bajo las estrellas que nunca habían brillado tan tristes, Diego llevó a Esperanza al sauce llorón. Traía una cajita con el collar que había comprado con todos sus ahorros de 3 meses. «Esperanza, mi vida», le dijo con la voz quebrada por la emoción que lo ahogaba. «Mañana me voy, pero mi corazón se queda aquí contigo para siempre». Le puso el collar de plata en el cuello, y Esperanza comenzó a llorar como si hubiera presentido que esta despedida sería eterna. «Te voy a esperar, Diego. Aunque me muera esperando, te voy a esperar». Se besaron bajo las estrellas mientras el río cantaba su canción de amor eterno.
sin saber que el destino ya había comenzado a tejer una historia de dolor que duraría 15 años. La mañana que Diego partió, todo San Miguel de los Remedios despertó con tristeza colgando del aire como neblina de luto. Esperanza se levantó antes que el gallo, preparó café de olla con canela, el que más le gustaba a Diego, sabiendo que él ya no estaría para tomarlo. Se puso el vestido azul cielo, el mismo que llevaba cuando Diego le dijo «te amo» por primera vez, y se peinó con las trenzas que lo volvían loco de amor. El collar de plata brillaba sobre su pecho como una promesa que dolía. «Mijita», le dijo doña Carmen viéndola arreglarse frente al espejo que había heredado de su bisabuela. «Los hombres a veces se van y regresan cambiados. La guerra les endurece el corazón. Usted no conoce a mi Diego, abuelita. Él me ama de verdad. Me lo juró ante la mismísima Virgen». Doña Carmen suspiró con la sabiduría de quien ha visto demasiadas despedidas. «Dios quiera que tengas razón, niña. Dios quiera». En la plaza se había juntado medio pueblo para la despedida más triste del año. Madres llorando como magdalenas, padres dando consejos de última hora, novias prometiendo fidelidad eterna con el corazón hecho pedazos. Cuando Diego vio acercarse a Esperanza, sintió que se le partía el alma en dos mitades sangrantes. Se veía tan hermosa y tan frágil, que quiso salir corriendo con ella hasta el fin del mundo. «No llores, mi cielo», le susurró al oído mientras la abrazaba como si quisiera fundirse con ella para siempre. «Un año pasa volando. Cuando regrese, nos casamos y somos la familia más feliz de todo el universo. Te voy a escribir todos los días», le prometió Esperanza entre sollozos que le nacían del alma. «Y tú tienes que escribirme también. Te lo juro por la Virgen Santísima. Cada palabra que escriba va a ser para ti». El camión del ejército llegó como una bestia de metal levantando polvo de maldición. Los soldados gritaron órdenes, y Diego tuvo que subirse llevándose solo una maleta y el corazón roto en 1000 pedazos. Desde la ventanilla vio a Esperanza de pie en la plaza, con una mano sobre el collar y la otra despidiéndose como si se estuviera despidiendo de la vida. Le gritó que la amaba hasta que su voz se perdió en el rugido del motor y el llanto de las mujeres. Los primeros meses en el cuartel fueron un infierno de entrenamiento brutal y nostalgia que lo mataba despacio. Guadalajara era un mundo de reglas crueles y hombres duros que no entendían de amores ni promesas. Dormía en literas de metal con 20 desconocidos, se levantaba al amanecer para correr hasta vomitar y se pasaba el día aprendiendo a matar. Pero las cartas de Esperanza lo mantenían vivo. Llegaban cada semana como rayitos de sol en la oscuridad, escritas con su letra preciosa, llenas de amor que Diego leía hasta sabérselas de memoria. «Mi Diego adorado», decía una. «Hoy ayudé a la abuela a hacer tamales para San Miguel. Todo el pueblo pregunta cuándo regresas. Don Ramiro dice que tu trabajo te espera. Yo sigo bordando para nuestra casa, y cada puntada la hago pensando en ti. Te amo más que a la vida misma». Diego contestaba cada carta con devoción religiosa. Le contaba del entrenamiento que lo mataba, de los compañeros rudos, de lo mucho que extrañaba el sabor de los tamales de doña Carmen y el repique de las campanas. Pero sobre todo le contaba cuánto la amaba y cuánto contaba los días para volver a sus brazos. Por 6 meses las cartas fueron y vinieron como palomas mensajeras de amor puro. Diego había empezado a contar los días que faltaban cuando de repente, como si hubiera caído una maldición del cielo, las cartas de Esperanza se detuvieron como reloj roto. Al principio pensó que se habían perdido en el correo militar. Después de 2 semanas escribió desesperado preguntando qué pasaba. 1 semana más y nada. 2 semanas. Un mes de silencio que lo estaba volviendo loco. Diego comenzó a caminar por el cuartel como alma en pena. No comía, no dormía, hablaba solo como si hubiera perdido la cordura. Sus compañeros lo veían deambular como zombi, con ojeras que parecían heridas y una tristeza que daba miedo. «¡Hernández!», le gritó un día el sargento Martínez. «¿Qué diablos te pasa? Pareces muerto viviente». «Mi novia no me escribe, mi sargento.
2 meses sin una sola carta. El sargento, hombre duro pero no sin corazón, le puso una mano pesada en el hombro. Escúchame bien, muchacho. Estas cosas pasan. Las mujeres se cansan de esperar, pero no puedes dejar que eso te mate. Todavía te faltan 4 meses. Pero Diego no podía aceptar que Esperanza lo hubiera olvidado. Conocía su corazón, había visto el amor verdadero brillar en sus ojos como 2 soles pequeños. Tenía que haber una explicación. Cuando le dieron permiso de salir, Diego se subió al primer camión que iba a San Miguel. El viaje fue eterno, con el corazón latiendo como tambor de guerra y 1000 miedos comiéndole el alma. Llegó al pueblo al atardecer, cuando el sol se moría detrás de los cerros como una pelota de fuego. Todo se veía igual: la plaza, la iglesia, las casitas de colores. Pero algo había cambiado en el aire, como si flotara una tristeza invisible. Se dirigió a la casa azul con las piernas temblando y el corazón a punto de explotar. Tocó la puerta de madera como si tocara las puertas del cielo. Doña Carmen abrió y al verlo se puso blanca como fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a temblar como hoja en huracán. Diego, mijito, no debiste venir. ¿Dónde está Esperanza, doña Carmen? ¿Por qué no me escribe? ¿Está enferma? La anciana comenzó a llorar con sollozos que parecían salir de una tumba abierta. Ay, Diego, mi niña, mi pobre niña. ¿Qué pasó? Dígame qué pasó. Se fue, mijito. Se fue una noche sin decir adiós. Hace 3 meses que no sé nada de ella. El mundo de Diego se derrumbó como castillo de naipes en huracán. Esperanza había desaparecido. Su amor, su vida, su futuro. Todo se había esfumado como humo en el viento maldito. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies como la boca del mismísimo infierno. La sangre se le heló en las venas como si hubiera tocado hielo eterno. ¿Cómo era posible que Esperanza hubiera desaparecido así, como ladrona en la noche? Él la conocía mejor que a sí mismo y sabía que ella no era capaz de huir sin explicación. No puede ser, doña Carmen. Esperanza jamás se iría así. Algo le pasó. Algo terrible le pasó. La anciana lo hizo pasar a la sala donde tantas tardes había soñado con Esperanza sobre su futuro. Todo estaba igual. Las sillas de mimbre, el altar con la Virgen, las fotografías. Pero faltaba lo más importante. Faltaba la razón de su existencia. «Siéntate, mijito», le dijo doña Carmen con voz que salía de ultratumba. «Hay cosas que tienes que saber, aunque me maten por decirlas». Diego se sentó en la orilla de la silla, con el cuerpo tenso como cuerda de arco y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a reventar en el pecho. La última carta que te escribió fue hace 3 meses y medio. Comenzó doña Carmen, secándose lágrimas con pañuelo bordado. Después se puso muy rara. No quería comer, lloraba día y noche, vomitaba todas las mañanas como si estuviera enferma. Diego frunció el ceño. Esos síntomas le sonaban conocidos, pero su mente se negaba a aceptar lo que su corazón ya había comenzado a gritar. Una noche me levanté porque escuché ruidos en su cuarto. La encontré empacando en una maleta vieja. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, y cuando me vio se puso a temblar como si hubiera visto al diablo en persona. ¿Qué le dijo? ¿Por qué se quería ir? Doña Carmen cerró los ojos como si las palabras le dolieran en lo más profundo del alma. Me dijo que estaba esperando un bebé, Diego, que estaba embarazada de ti. El mundo se detuvo. El reloj de la pared dejó de hacer tic-tac. Los pájaros dejaron de cantar. Hasta su propio corazón pareció dejar de latir durante una eternidad que duró apenas un segundo. ¿Un bebé? ¿Esperanza estaba embarazada? Sí, mijito, de 3 meses. Y estaba muerta de miedo y vergüenza. Ya sabes cómo juzga la gente del pueblo. Una muchacha soltera esperando hijo es el peor escándalo del mundo. Diego se levantó como resorte, caminando de un lado a otro como león enjaulado. Pero íbamos a casarnos. Yo la amo. ¿Por qué no me escribió? ¿Por qué no me dijo? Porque tenía miedo, Diego. Miedo de que no regresaras. Miedo de que el ejército no te diera permiso.
Miedo de lo que diría la gente. Una muchacha de 18 años con bebé en el vientre y sin marido. Es demasiado duro, mijito. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego como dos ríos de dolor puro. Su esperanza había estado sola, aterrada, cargando a su hijo sin poder compartir la alegría con él. Y él había estado en el cuartel preocupándose por cartas, sin saber que ella vivía la pesadilla más grande de su vida. ¿A dónde se fue? Tiene que saber algo. No puede haberse desvanecido como si nunca hubiera existido. Doña Carmen se acercó a una cómoda vieja y sacó una carta amarillenta que parecía haber sido leída 1000 veces hasta gastarse. Me dejó esto. Es para ti. Diego tomó la carta con manos que temblaban como hojas en terremoto. En el sobre estaba su nombre escrito con la letra de esperanza, pero las palabras parecían escritas por alguien que lloraba mientras escribía. Abrió el sobre como si fuera su sentencia de muerte y comenzó a leer. Mi Diego adorado, cuando leas esta carta yo ya no estaré aquí. Sé que vas a odiarme y tienes derecho. Soy una cobarde que no tuvo valor para decirte la verdad. Estoy esperando un bebé. Nuestro bebé. El bebé que concebimos aquella noche bajo las estrellas, antes de que te fueras. Debería estar feliz, pero estoy tan asustada que no puedo respirar. Pensé 1000 veces en escribirte, pero ¿qué te iba a decir? ¿Que regresaras corriendo para casarte conmigo por obligación? ¿Que arruinaras tu futuro por un error que cometimos los dos? No quiero que vengas a buscarme, Diego. No quiero tu lástima. Me voy lejos, donde nadie me conozca, y voy a criar a nuestro hijo sola. Algún día le voy a contar que su papá fue el hombre más bueno del mundo. Te amo más que a mi vida, y por eso te dejo libre. Encuentra otra mujer que te dé la felicidad que mereces. Yo siempre voy a llevar tu amor como tesoro sagrado en mi corazón. Tu esperanza, para toda la eternidad. Diego leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran en su cerebro como balas de fuego. Después la apretó contra su pecho y comenzó a llorar como no había llorado desde niño. No, repetía como oración desesperada. Esto no puede estar pasando. Ella me ama. Yo la amo. Íbamos a ser felices. Doña Carmen se acercó y lo abrazó como a un hijo roto. Traté de convencerla, mijito. Le dije que tú ibas a regresar y se iban a casar y todo iba a estar bien. Pero estaba tan asustada que no me escuchó. ¿No sabe nada? ¿Ni una pista? Una señora la vio subirse al camión de México. Pero desde entonces, nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. Diego se quedó 3 días en San Miguel preguntando a toda la gente si sabían algo. Habló con el chofer, las señoras del mercado, el padre. Nadie sabía nada. Esperanza Morales había desaparecido como si jamás hubiera existido. Cuando regresó al cuartel, Diego era un hombre diferente. El muchacho soñador había muerto, y en su lugar había nacido un soldado con corazón de piedra y alma de hielo. Terminó el servicio sin volver a sonreír una sola vez. Y cuando salió del ejército, en lugar de regresar a San Miguel, se quedó en Guadalajara trabajando y viviendo como fantasma, esperando que algún día el destino le devolviera a su amor perdido, sin saber que faltaban 15 años de búsqueda inútil. 15 años de dolor. 15 años para descubrir que algunas heridas nunca sanan, solo se hacen más profundas con el tiempo. Los 15 años que siguieron fueron como vivir en un infierno personal que Diego cargaba en el pecho como una piedra ardiente. Cada día que amanecía era una tortura nueva. Cada noche que llegaba era un recordatorio de que esperanza no estaba. Diego se convirtió en un fantasma que caminaba entre los vivos. Trabajaba en una fábrica de autopartes de día, ahorraba cada peso como si fuera su religión, y dedicaba cada momento libre a buscar a Esperanza como si fuera el único propósito de su existencia. Pegó su fotografía en cada hospital de la Ciudad de México. Visitó clínicas, asilos, iglesias, preguntando siempre por una muchacha de Jalisco que había llegado embarazada 15 años atrás. Conocía cada colonia pobre, donde una mujer desesperada podría haberse escondido con su secreto. ¿Ha visto a esta muchacha?
Preguntaba mostrando la única foto que tenía, tomada en las fiestas de San Miguel. Se llamaba Esperanza Morales. Tenía 18 años cuando desapareció. Algunas personas lo miraban con lástima, otras con fastidio. Los años pasaban, la gente olvidaba caras, pero Diego nunca se rendía, nunca. Su cuarto de azotea se había convertido en un santuario de obsesión. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Esperanza, mapas de la ciudad marcados con lugares visitados, recortes de periódico con noticias de mujeres desaparecidas. Los compañeros de la fábrica lo conocían como el loco de la foto. Sabían que buscaban a una mujer que se había ido hace años, pero nadie se atrevía a decirle que ya era hora de olvidar. Diego, le decía don Aurelio, el supervisor, tienes 35 años. Puedes encontrar una buena mujer, formar familia. No puedes vivir buscando fantasmas. Pero Diego siempre negaba con la cabeza. Esperanza no es un fantasma, está viva y la voy a encontrar. Había desarrollado una rutina que seguía como ritual sagrado. Lunes a viernes en la fábrica, sábados recorriendo barrios marginales con la foto en la mano, domingos en diferentes iglesias, esperando el milagro de verla rezando en alguna banca. Gastó todos sus ahorros en detectives privados que prometían encontrarla, pero nunca lo hacían. Puso anuncios en periódicos de todo el país. Fue a programas de radio donde la gente buscaba familiares perdidos. Nada funcionaba. Lo que más lo torturaba era pensar en el bebé. Si había nacido, ya tendría 14 años. ¿Sería niño o niña? ¿Se parecería a Esperanza o a él? Sabría que tenía un papá que nunca había dejado de buscarlo. Las noches eran las peores. Se quedaba despierto imaginando cómo sería su hijo. Si era niño, le habría enseñado a jugar fútbol. Si era niña, la habría consentido como princesa. Algunos días se despertaba llorando después de soñar que encontraba a Esperanza con un niño de la mano, corriendo hacia él por un campo de flores que se desvanecía cuando abría los ojos. Hubo momentos en que estuvo a punto de darse por vencido. Noches en que se miraba al espejo y veía a un hombre consumido por una obsesión que lo estaba matando lentamente. Pero siempre había algo que lo detenía. Una corazonada, una oración, la certeza de que en algún lugar del mundo, Esperanza seguía viva y necesitaba que él la encontrara. El día que cumplió 35 años, Diego se miró al espejo y vio a un extraño. Cabello con canas prematuras, ojeras profundas como heridas, líneas de sufrimiento que lo hacían parecer 10 años mayor. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta. ¿De qué sirve seguir si tal vez ya murió? ¿Si tal vez nunca quiso que la encontrara? Por primera vez en 15 años, consideró la posibilidad de rendirse. Tal vez don Aurelio tenía razón. Tal vez era hora de aceptar que Esperanza se había ido para siempre. Pero esa misma noche, como si el universo hubiera escuchado sus pensamientos de derrota, algo extraordinario sucedió. Diego estaba viendo las noticias en su televisión vieja cuando aparecieron imágenes que le helaron la sangre. Un incendio en las afueras de Guadalajara, una casa de adobe consumida por las llamas. 3 personas murieron en el incendio, decía el reportero. Entre las víctimas, una mujer de 33 años identificada como Esperanza Morales y su madre Carmen Morales de 80 años. Una niña de 5 años logró sobrevivir. Diego sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor como edificio en terremoto. ¿Había escuchado bien? ¿Esperanza Morales? Saltó hacia la televisión como si fuera cuestión de vida o muerte. En la pantalla aparecieron imágenes de bomberos, humo negro, y después, la fotografía que le partió el alma en dos. Era Esperanza, su Esperanza, más madura, con líneas de cansancio, pero definitivamente ella. Y estaba muerta. Diego se dejó caer de rodillas y gritó como animal herido de muerte. Después de 15 años de búsqueda desesperada, había encontrado a Esperanza solo para descubrir que llegaba demasiado tarde. Pero entonces recordó las palabras del reportero. Una niña había sobrevivido. Una niña de 5 años. Su mente hizo cálculos rápidos. Si Esperanza había estado embarazada cuando desapareció hace 15 años,
Ese hijo tendría 14, no 5. Pero algo en su corazón le gritaba que tenía que ir. Tenía que ver a esa niña, aunque solo fuera para despedirse de la última conexión que quedaba con su amor perdido. No sabía que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Diego no cerró los ojos ni un segundo esa noche maldita. Se quedó sentado al borde de la cama, mirando la fotografía de Esperanza que siempre tenía en su mesa de noche, con lágrimas que no paraban de rodar como dos cascadas de dolor, que habían estado contenidas durante 15 años de búsqueda infernal. Al amanecer, como zombi que camina hacia su destino, se presentó en la fábrica y pidió permiso. Después se subió al primer camión que salía hacia Guadalajara, con el corazón latiéndole como martillo de herrero, y 1000 preguntas que le taladaban el cerebro. El viaje fue eterno. Cada kilómetro que avanzaba era como caminar hacia la tumba de sus sueños, pero también hacia la última oportunidad de encontrar un pedacito de esperanza que siguiera vivo en este mundo cruel. En Guadalajara se dirigió directo al hospital donde habían llevado a la niña sobreviviente. Las enfermeras no querían darle información porque no era familia, pero Diego insistió con la desesperación de quien se aferra a la única tabla de salvación en medio del naufragio. ¿Dice que conocía a Esperanza Morales?, le preguntó una doctora de mediana edad con ojos cansados pero bondadosos. Era mi novia hace muchos años. Desapareció y la busqué durante 15 años. Cuando vi las noticias, la doctora lo miró con compasión que dolía más que la indiferencia. Lo siento muchísimo. La señora Morales murió por inhalación de humo. Su madre también. Solo sobrevivió la niña. ¿Puedo verla? Por favor. Solo quiero saber si está bien. La niña está muy traumatizada. No para de preguntar por su mamá. No entiende que nunca más va a volver. Diego sintió que se le desgarraba lo que quedaba de corazón. Una niña de 5 años, huérfana de padre y madre. Sola en el mundo como su propio hijo habría estado si hubiera nacido y Esperanza hubiera muerto. Por favor, doctora, déjeme verla 5 minutos. Tal vez pueda consolarla. Algo en los ojos rotos de Diego convenció a la doctora. Lo llevó por un pasillo que parecía camino al purgatorio hasta un cuarto pequeño con una cama de barandales. Y ahí estaba la niña más hermosa que Diego había visto en toda su vida de sufrimiento. Cabello negro como noche sin estrellas, piel dorada como miel, labios pequeñitos como capullo de rosa. Estaba dormida, pero se veía que había llorado ríos. Tenía vendas en los bracitos donde las llamas la habían tocado, pero lo que hizo que Diego sintiera que el universo se movía bajo sus pies fue el collar que brillaba en su cuello delgado como rayo de luna. El collar de plata con la Virgen de Guadalupe. Su collar. El collar que le había regalado a Esperanza con 3 meses de sueldo y todo el amor de su corazón joven. «Doctora», susurró con voz quebrada, «¿sabe algo de la familia de la niña? ¿Quién es su papá?» «Solo sabemos que vivía con su mamá y su abuela. Los vecinos nunca vieron hombre en la casa. La niña no tiene papá conocido». Diego se acercó a la cama y se quedó mirando a Paloma mientras dormía como angelito herido. Y de repente, como rayo que ilumina la tormenta, se dio cuenta de algo que le heló hasta los huesos. La niña se parecía a Esperanza. Los mismos ojos almendrados, la misma nariz respingada, la misma boca de corazón. Pero también tenía algo de él. La barbilla decidida, las cejas gruesas, la forma de las manos. Diego comenzó a hacer cálculos desesperados. Paloma tenía 5 años. Si había nacido 5 años atrás, eso significaba que Esperanza había quedado embarazada 10 años después de desaparecer. Pero recordó algo que le hizo temblar hasta el alma. Esperanza ya estaba embarazada cuando desapareció. De 3 meses, había dicho doña Carmen. Ese bebé habría nacido hace 14 años. ¿Qué había pasado con ese primer hijo? ¿Y quién era el padre de Paloma? La niña abrió los ojos en ese momento, como si hubiera sentido que alguien la miraba con amor infinito. Cuando vio a Diego, no gritó ni se asustó. Solo lo miró con esos ojitos que destrozaban el alma y preguntó con vocecita de cristal roto: ¿Eres mi papá?
Diego sintió que se le partía lo que quedaba de vida. No, mi niña. Soy un amigo de tu mamá. Mi mamá se fue al cielo, dijo Paloma con sabiduría que no correspondía a sus 5 años. Y mi abuelita también. ¿Me vas a cuidar? En ese momento, Diego tomó la decisión más importante de su existencia. No sabía si Paloma era su hija biológica. No sabía qué había pasado con Esperanza durante todos esos años perdidos. Pero sabía que esta niña era lo último que quedaba de la mujer que había amado más que a su propia vida. Sí, mi niña, le dijo mientras le acariciaba el cabello con ternura infinita. Te voy a cuidar para siempre, te lo prometo. Y por primera vez en 15 años, Diego sintió que tenía una razón para seguir viviendo. Los trámites para adoptar a Paloma fueron como pelear contra molinos de viento gigantes. Diego tuvo que demostrar que tenía trabajo estable, casa decente y alma limpia. Habló con trabajadores sociales, psicólogos, jueces y una montaña de burócratas que parecían empeñados en complicarle la única felicidad que había encontrado en 15 años. Pero Diego tenía la determinación de quien ha esperado media vida por una segunda oportunidad. No iba a permitir que unos papeles lo separaran de la niña que había llegado a su vida como milagro enviado del cielo. Durante los meses que duraron los trámites del infierno, Diego visitaba a Paloma en el orfanato todas las tardes después del trabajo. Al principio la niña era tímida como venado asustado. Había visto morir a su mamá y a su abuela en las llamas, y su corazoncito estaba roto en pedacitos que cortaban. Pero Diego tenía la paciencia de un santo y el amor de 1000 padres juntos. Le llevaba dulces escondidos en el bolsillo, libros de cuentos de princesas y muñequitas que cabían en su mano de trabajador. ¿Por qué quieres cuidarme?, le preguntó Paloma una tarde mientras Diego le leía Cenicienta por 15ª vez. Porque tu mamá era la persona más especial del mundo para mí, le dijo buscando palabras que una niña pudiera entender. Y tú eres igual de especial. ¿La conociste cuando era niña como yo? La conocí cuando era jovencita. Era la muchacha más bonita de todo Jalisco. Y tenía un corazón más grande que el cielo. Paloma se quedó pensativa, jugando con el collar de plata que era su tesoro más preciado. Mi mamá me dijo que este collar era de mi papá, que él se lo regaló antes de irse muy, muy lejos. Diego sintió que el corazón se le salía del pecho como caballo desbocado. ¿Tu mamá te habló de tu papá? A veces. Decía que era muy bueno y muy valiente, pero que se había perdido y no podía encontrarnos. Yo le preguntaba por qué no venía a buscarnos, y ella se ponía triste como cuando llueve. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Diego como ríos silenciosos. Esperanza había guardado el secreto hasta el final. Nunca le había dicho a Paloma quién era su papá, pero había conservado el collar como promesa sagrada de amor eterno. Cuando finalmente los papeles estuvieron listos y Diego pudo llevarse a Paloma a casa, se sintió como el hombre más feliz y más aterrado del universo. Nunca había cuidado a una niña. No sabía cómo hacerle trenzas, qué comida prepararle o cómo espantar las pesadillas que la visitaban cada noche. Su cuarto de azotea era demasiado pequeño para 2 personas, así que con todos sus ahorros alquiló un departamento limpio en una colonia donde había niños y parques y esperanza. Los primeros meses fueron como aprender a caminar en la luna. Paloma tenía pesadillas terribles y se despertaba gritando que había fuego. Diego se quedaba despierto abrazándola hasta que volvía a dormir, cantándole canciones que su mamá le cantaba cuando él era pequeño. «No tengas miedo, princesita mía», le susurraba mientras le acariciaba el cabello como seda negra. «Aquí estás segura. Yo no voy a dejar que nada malo te pase nunca más». Diego tuvo que aprender a nacer colitas perfectas viendo videos en internet a las 2 de la mañana. Tuvo que aprender a cocinar comida que le gustaran a una niña exigente. Tuvo que aprender a tener paciencia cuando Paloma hacía berrinches o cuando lloraba porque extrañaba a su mamá. Pero también descubrió alegrías que jamás había imaginado, como la primera vez que Paloma le dijo «Papá Diego», sin que nadie se lo pidiera, o cuando le hizo un dibujo en el jardín de niños de los dos, tomados de la mano bajo un arco iris de colores.
o cuando se quedaba dormida en su regazo mientras él le leía cuentos de hadas madrinas. La niña era inteligente como su mamá había sido. Aprendía rápido en la escuela y devoraba libros como si fueran dulces. Los maestros decían que era especial, que a pesar de todo lo que había sufrido tenía un corazón noble que brillaba como estrella. «Diego», le dijo la maestra un día, «quería felicitarlo. Paloma ha cambiado completamente desde que llegó con usted. Al principio era tímida y triste, pero ahora sonríe y juega. Se nota que la ama muchísimo». Diego sintió que el pecho se le llenaba de orgullo como globo de colores. «Ella es mi tesoro más grande, mi razón para existir». Por las noches, cuando Paloma dormía como angelito cansado, Diego se quedaba mirando las fotografías de esperanza que tenía en su cómoda. Le platicaba en silencio sobre el día, sobre las travesuras de Paloma, sobre los planes que tenía para el futuro de la niña. «No sé si lo estoy haciendo bien, Esperanza», le susurraba a la foto que lo miraba con ojos eternos. «Pero te juro que voy a cuidar a nuestra niña como si fuera lo más sagrado del mundo, porque para mí lo es». Un año después de adoptar a Paloma, Diego tomó otra decisión que cambió sus vidas. Dejó la fábrica y con todos sus ahorros puso un taller mecánico cerca de casa. Quería estar cerca de Paloma, recogerla de la escuela, ayudarle con tareas y no perderse ni un momento de su crecimiento. «¿Por qué arreglas carros, papá Diego?», le preguntó Paloma una tarde mientras lo veía trabajar en el motor de un Tsuru viejo. «Porque me gusta arreglar las cosas que están rotas», respondió Diego, sin darse cuenta de que esas palabras describían perfectamente su propia vida. «Me gusta tomar algo que no funciona y hacer que vuelva a ser perfecto». Paloma se quedó pensativa como filósofa pequeña. «Como mi corazón cuando llegué contigo». Diego dejó las herramientas, se limpió las manos en el overol y abrazó a la niña con toda la fuerza de su amor infinito. «Exactamente como tu corazón, mi amor. Exactamente así». En ese momento, Diego supo que había encontrado su propósito en la vida. Ya no era el hombre roto que buscaba fantasmas del pasado. Era el papá de Paloma. Y eso era lo único que importaba en todo el universo. 5 años volaron como mariposas en primavera. Paloma ya tenía 10 años y era una niña preciosa e inteligente, que llenaba cada rincón de la vida de Diego con luz pura. Había crecido fuerte y sana, con las mejores calificaciones de su salón y un corazón tan noble que todos los que la conocían se enamoraban de su sonrisa. Diego había prosperado como nunca imaginó. Su taller mecánico tenía fama de honesto y eficiente en todo el barrio. Había logrado ahorrar lo suficiente para mudarse a una casa pequeña pero bonita, con jardincito donde Paloma podía jugar, y un cuarto que él había pintado de rosa con estrellitas doradas en el techo. La relación entre padre e hija era tan natural que parecía que habían nacido para estar juntos. Paloma lo llamaba Papá Diego, con tanto cariño que a él se le derretía el corazón cada vez. Y aunque Diego sabía que no era su padre biológico, la amaba como si hubiera nacido de su propia sangre y alma. Pero los secretos tienen una manera cruel de salir a la luz cuando menos se espera, como serpientes que salen de sus escondites cuando llega el calor. Todo comenzó cuando Paloma enfermó de neumonía y tuvieron que hospitalizarla de emergencia. Los doctores necesitaban hacer análisis de sangre urgentes para salvarle la vida y pidieron información sobre el historial médico familiar. «¿Sabe qué tipo de sangre tiene la niña?», le preguntó la doctora a Diego mientras Paloma dormía en la cama del hospital, pálida como muñeca de porcelana, pero respirando mejor gracias a los medicamentos. «No, doctora, nunca hemos necesitado saberlo». «¿Y los padres biológicos? ¿Conoce los tipos de sangre de ellos?». Diego se quedó callado como estatua. Durante 5 años había evitado pensar en los detalles biológicos. Para él, Paloma era su hija en todos los sentidos que importaban, y no necesitaba análisis científicos para confirmarlo. Su mamá murió en un incendio. De su papá, no sabemos nada. La doctora asintió con comprensión profesional. «No se preocupe, los análisis nos dirán todo lo que necesitamos saber para curarla». Cuando los resultados llegaron al día siguiente, la doctora pidió hablar con Diego en privado.
Tenía una expresión extraña en la cara, como si hubiera descubierto algo que no sabía cómo explicar sin causar dolor. Señor Hernández, hay algo en los análisis que me llamó mucho la atención. El tipo de sangre de Paloma es AB negativo, que es extremadamente raro. Solo el 1% de la población mundial lo tiene. Diego frunció el ceño sin entender. ¿Eso es malo para su salud? No, no es malo, pero es muy específico genéticamente. Para que una niña tenga tipo AB negativo, necesita heredar el gen A de un padre y el gen B del otro, y ambos padres tienen que tener el factor RH negativo. Diego no entendía nada de ciencia, pero algo en el tono grave de la doctora le decía que había información importante que cambiaría su vida. ¿Qué me está tratando de decir, doctora? Señor Hernández, ¿usted conoce su tipo de sangre? Sí, soy O positivo. Me lo dijeron en el servicio militar hace años. La doctora se quedó callada durante un momento, que se sintió como una eternidad de hielo. Y Diego comenzó a sentir que algo devastador estaba a punto de explotar en su mundo. Señor Hernández, si usted es O positivo, es científicamente imposible que sea el padre biológico de Paloma. Los tipos de sangre no mienten. Las palabras cayeron sobre Diego como avalancha de rocas gigantes. Durante 5 años había cuidado a Paloma pensando que tal vez, solo tal vez, ella era su hija. La hija que había concebido con esperanza antes de que desapareciera. Pero ahora la ciencia le gritaba que eso era imposible. ¿Está completamente segura, doctora? Al 100%, la genética no se equivoca. Diego se sentó en la silla del consultorio y sintió que el mundo giraba como trompo enloquecido. Si Paloma no era su hija biológica, entonces, ¿quién era su padre? ¿Y qué había pasado con el bebé que Esperanza esperaba cuando desapareció hace 15 años? Esa noche, mientras Paloma se recuperaba en el hospital, Diego no pudo cerrar los ojos. Tenía tantas preguntas que la cabeza le dolía como si tuviera 1000 martillos golpeándole el cerebro sin parar. Cuando Paloma se recuperó y regresaron a casa, Diego decidió que era hora de tener la conversación que había estado evitando durante 5 años. «Palomita», le dijo una tarde mientras ella hacía tarea en la mesa de la cocina. «¿Te acuerdas de las cosas que te contaba tu mamá sobre tu papá?» Paloma levantó la cabecita de sus libros y lo miró con esos ojos negros idénticos a los de Esperanza, que lo habían enamorado desde el primer día. «Un poquito». «¿Por qué preguntas, papá Diego?» «Porque quiero saber más sobre tu familia, sobre tu mamá, tu abuela, sobre dónde vivían antes del incendio». Paloma se puso seria como se ponía siempre que hablaban del pasado doloroso. Vivíamos en una casa pequeña cerca del mercado. Mi abuela Carmen me contaba historias de cuando era joven y vivía en un pueblo bonito. Y mi mamá trabajaba limpiando casas de gente rica para que tuviéramos dinero. ¿Tu abuela te contó cómo se llamaba ese pueblo? Sí, se llamaba San Miguel de algo raro. Decía que ahí había conocido al abuelo, pero que él murió cuando mi mamá era chiquita. Diego sintió que el corazón se le aceleraba como motor de carreras. San Miguel de los Remedios. El pueblo donde él había conocido a Esperanza, donde había nacido su amor eterno. ¿Y de tu papá? ¿Qué más te contaba tu mamá? Paloma se puso pensativa, jugando con el collar de plata como siempre hacía cuando se ponía nerviosa o triste. Decía que era soldado, que tenía que irse muy lejos a trabajar para el gobierno y que por eso no podía estar con nosotras, pero que algún día iba a regresar a buscarnos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Diego como lluvia que se junta en las nubes. ¿Esperanza? Había mantenido viva la esperanza de que él regresaría, incluso después de todos esos años de silencio. ¿Sabes si tu mamá guardaba cartas o fotografías de él? Sí. Tenía una caja de zapatos debajo de su cama con papeles y fotos viejas, pero se quemó todo en el incendio horrible. Diego suspiró hondo, sintiendo que todas las pistas se habían perdido en las llamas del destino cruel. Pero entonces Paloma dijo algo que le cambió la vida para siempre. «Pero no se quemó todo, papá Diego». «Cuya, ¿qué quieres decir, mi amor?» Paloma se levantó de la mesa y corrió a su cuarto como rayo de esperanza. Regresó con una muñeca de trapo vieja y maltratada que siempre tenía en su cama como su tesoro más preciado.
Antes del incendio, mi mamá me dio esto y me dijo que la cuidara mucho porque tenía algo muy importante adentro. Algo que algún día me iba a servir. Diego tomó la muñeca con manos que temblaban como hojas en terremoto. Era evidente que había sido hecha a mano, con mucho amor pero sin mucha habilidad de costurera. Buscó por toda la muñeca hasta que encontró una pequeña abertura en la espalda. Adentro había un papel doblado muchas veces, hasta hacerlo del tamaño de una estampita religiosa. Diego lo desdobló con cuidado de orfebre, y cuando vio lo que era, sintió que el mundo se detenía como reloj sin cuerda. Era su fotografía militar, la misma que le habían tomado cuando terminó el servicio hace 15 años. En la parte de atrás, con la letra perfecta de Esperanza, decía: Diego Hernández, el amor de mi vida, papá de mis hijos, papá de mis hijos. Plural, hijos. Diego miró a Paloma, que lo observaba con curiosidad de niña inteligente, y por primera vez en 5 años, se hizo la pregunta correcta. Si Paloma no era su hija biológica, ¿dónde estaba el hijo que sí era suyo? ¿Dónde estaba el niño de 14 años que debería existir en algún lugar del mundo? La fotografía temblaba entre las manos de Diego como hoja en huracán. Papá de mis hijos. Las palabras escritas con la letra de Esperanza se clavaron en su corazón como dagas de fuego eterno. Durante 5 años había estado cuidando a la hija equivocada, mientras en algún lugar del mundo existía un hijo suyo de 14 años que no sabía de su existencia. Palomita, le dijo tratando de controlar la tormenta de emociones que amenazaba con ahogarlo. ¿Tu mamá te habló alguna vez de un hermano? ¿De otro bebé que tuvo antes que tú? Paloma se puso seria y bajó la mirada como si hubiera recordado algo que la entristecía mucho. Sí, pero no me gustaba cuando hablaba de eso porque se ponía a llorar como si se le fuera a romper el corazón. ¿Qué te decía exactamente? Que antes de que yo naciera había tenido otro bebé, un niño, pero que se lo habían llevado cuando era muy pequeñito y que nunca lo volvió a ver. Lloraba tanto que yo también me ponía a llorar. Diego sintió que se le partía el alma como cristal que se estrella contra el suelo. Su hijo, su propio hijo de sangre, había sido separado de Esperanza cuando era apenas un bebé indefenso. ¿Quién se lo había llevado? ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaría vivo siquiera? ¿Te dijo quién se lo llevó? ¿Por qué? No, pero cuando yo le preguntaba por qué no lo buscaba para traerlo de vuelta, ella lloraba más fuerte y decía que era mejor así, que él estaba con una familia buena que lo podía cuidar mejor que ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego, como 2 ríos de dolor que habían estado contenidos durante años de ignorancia. Esperanza había dado a su hijo en adopción. Su primer hijo, el bebé que había estado esperando cuando desapareció de San Miguel de los Remedios, había crecido en otra familia sin saber jamás quién era su padre verdadero. Esa noche, después de que Paloma se durmió, Diego se quedó despierto hasta que salió el sol, mirando la fotografía y tratando de reconstruir la historia completa como detective obsesionado. Esperanza había huido embarazada a los 18 años. Había dado a luz a su hijo mayor en algún hospital de la Ciudad de México o Guadalajara. Por desesperación, por falta de dinero, por vergüenza social, había tenido que entregarlo en adopción. Después, había vivido 10 años sola con doña Carmen, trabajando como sirvienta y sufriendo en silencio la pérdida de su primer hijo. A los 28 años había conocido a otro hombre y había tenido a Paloma, pero ese hombre también había desaparecido, dejándola nuevamente sola con su dolor. Y durante todos esos años, mientras Diego la buscaba como loco por toda la República, ella había estado viviendo apenas a 2 horas de distancia, cargando con el secreto de que él tenía un hijo en el mundo. Al día siguiente, Diego pidió permiso en el taller y se fue directo a las oficinas del Registro Civil de Guadalajara. Si su hijo había nacido ahí 14 años atrás, tenía que haber un registro oficial de nacimiento. Busco información sobre un bebé que nació hace 14 años. Le explicó a la empleada con desesperación en la voz. La madre se llamaba Esperanza Morales. La mujer revisó en archivos polvorientos durante lo que le parecieron siglos a Diego. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que se le iba a salir del pecho.
Finalmente encontró algo que cambió el mundo de Diego para siempre. Aquí está. Mateo Morales, nacido el 15 de abril, hace 14 años y 2 meses. Madre, Esperanza Morales. Padre, no registrado, Mateo. Su hijo se llamaba Mateo, tenía nombre, tenía fecha de nacimiento, existía. ¿Dice algo sobre adopción?, preguntó Diego con la voz quebrada por la emoción. La empleada revisó más páginas amarillentas. Sí, aquí dice que el menor fue entregado en adopción legal a los 3 meses de edad a la familia Rodríguez García. Diego sintió que el corazón se le iba a explotar como bomba de felicidad y terror. Su hijo había sido adoptado por una familia llamada Rodríguez García. Ahora tenía una pista real, un hilo dorado que podría llevarlo hasta el muchacho que había estado buscando sin saberlo durante 14 años perdidos. Los siguientes días fueron una maratón desesperada de oficinas gubernamentales y trámites burocráticos. Diego visitó agencias de adopción, tribunales familiares, oficinas de asistencia social, tratando de encontrar cualquier información sobre la familia que había adoptado a Mateo. La mayoría de la información era confidencial por ley, pero Diego no se dio por vencido. Había aprendido que cuando se busca a alguien con suficiente determinación y amor, siempre se encuentra la manera de romper las barreras. Finalmente, después de una semana de búsqueda intensiva que lo dejó agotado pero esperanzado, una trabajadora social mayor que había visto muchos casos como el suyo, se apiadó de él. «Mire, señor Hernández», le dijo en voz baja, mirando hacia todos lados como si fuera a compartir secretos de Estado. «Oficialmente no puedo darle información confidencial, pero conozco a la familia Rodríguez García, y son gente muy buena. El muchacho está bien cuidado, va a buena escuela. ¿Podría decirme dónde viven? Solo quiero verlo de lejos, asegurarme de que está bien. No voy a causarles problemas». La mujer dudó por un momento eterno. Pero algo en los ojos desesperados de Diego la convenció de que sus intenciones eran puras y llenas de amor paternal. Viven en la colonia del Valle. El señor Rodríguez tiene una tienda de abarrotes en la esquina de Morelos con Hidalgo. Pero por favor, no les diga jamás que yo le di esta información. Diego salió de esa oficina sintiendo que el corazón se le iba a salir por la boca. Iba a conocer así a su hijo. Después de 14 años de existir sin saberlo, iba a ver con sus propios ojos al muchacho que había heredado su sangre y sus genes. La tienda de abarrotes de la familia Rodríguez García era pequeña pero limpia y bien organizada, con anuncios de refrescos y dulces en las ventanas. Diego se estacionó en la esquina de enfrente y esperó como cazador paciente, con los nervios de punta y las manos sudando como si fuera adolescente enamorado. A las 3 de la tarde vio salir de la tienda a un muchacho alto y delgado, que tendría alrededor de 14 años. Tenía cabello oscuro y rizado, y aunque llevaba el uniforme azul de la secundaria, Diego pudo ver inmediatamente el parecido que le cortó la respiración. Era como verse a sí mismo a los 14 años. La misma mandíbula cuadrada, la misma manera de caminar con las manos en los bolsillos, los mismos ojos oscuros e inteligentes que Diego recordaba haber tenido a esa edad, cuando soñaba con conquistar el mundo. Mateo. Su hijo Mateo caminaba por la banqueta como cualquier muchacho normal, sin saber que a 20 metros de distancia estaba el padre que lo había buscado sin saberlo durante toda su existencia. Diego se bajó del carro con las piernas temblándole como gelatina y cruzó la calle sin apartar la vista del muchacho que era su sangre caminando por el mundo. Cuando Mateo lo vio acercarse, se detuvo con curiosidad pero sin miedo, como muchacho bien educado que había sido criado con amor y valores. «Disculpa», le dijo Diego, luchando para que la voz no le temblara como hoja en tormenta. «¿Tú eres Mateo Rodríguez?». El muchacho asintió con educación que hablaba bien de sus padres adoptivos. «Sí, señor. ¿En qué le puedo ayudar?». Diego se quedó sin palabras por un momento eterno. Tenía tantas cosas que decirle, tantos años de amor acumulado que quería derramar sobre este hijo que nunca había conocido. Pero no podía llegar como loco y decirle, «Soy tu papá», a un muchacho que tenía una familia que lo amaba. «Es que te pareces muchísimo a alguien que conocí hace tiempo».
alguien muy importante para mí. Mateo lo miró con esos ojos inteligentes, que Diego reconoció como si fueran un espejo del pasado. Eran los ojos de esperanza, pero con la intensidad y determinación que él había tenido a esa edad. ¿A quién, señor? A tu mamá biológica. Se llamaba Esperanza Morales. La expresión de Mateo cambió completamente, como si hubiera mencionado el nombre más sagrado del universo. Su cara se puso seria y sus ojos se llenaron de una mezcla explosiva de curiosidad, dolor y esperanza que partía el alma. ¿Usted la conoció de verdad? ¿Sabe qué le pasó? Mis papás adoptivos me dijeron que murió cuando yo era bebé, pero nunca me dieron detalles que me ayudaran a entenderlo. Diego sintió que se le desgarraba lo que quedaba de corazón. Este muchacho había crecido toda su vida preguntándose por su madre biológica, sin saber que también tenía un padre que lo había estado buscando sin saberlo durante años de ignorancia dolorosa. Sí, la conocí muy bien. Era una mujer extraordinaria, muy inteligente, con un corazón más grande que el océano. Te amaba más que a su propia vida. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que trató de contener como hacen los muchachos de 14 años que creen que ya son hombres adultos y no pueden llorar enfrente de extraños. Entonces, ¿por qué me dio en adopción? Si me amaba tanto, ¿por qué no me cuidó ella misma? Diego buscó las palabras correctas en su corazón destrozado. No podía decirle toda la verdad de golpe, pero tampoco podía mentirle a su propio hijo. Porque era muy joven y estaba completamente sola en el mundo. Quería que tuvieras una familia estable que pudiera darte todo lo que necesitabas para ser feliz. Fue la decisión más difícil y dolorosa de su vida, pero la tomó por amor puro hacia ti. Mateo se quedó callado por un momento que se sintió como siglos, procesando información que había esperado toda su vida. Después preguntó la pregunta que le llegó a Diego hasta el tuétano de los huesos. ¿Y mi papá biológico? ¿Ella le dijo algo de mi papá? Porque él tampoco me buscó nunca. Diego cerró los ojos por un segundo, sintiendo que este era el momento más importante y aterrador de toda su existencia. Tu papá biológico nunca supo que existías, Mateo. Él estaba muy lejos cuando naciste, sirviendo a su país, y cuando regresó, ya era demasiado tarde para encontrarlos. Pero si hubiera sabido de tu existencia, habría movido cielo y tierra, habría peleado contra el mismísimo diablo para estar contigo. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso, señor? Diego miró directamente a los ojos de su hijo, a esos ojos que eran idénticos a los suyos, y con una voz llena de 15 años de amor contenido, le dijo la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Porque yo soy él, Mateo. Yo soy tu papá biológico, y te he estado buscando sin saberlo durante cada día de estos 14 años. El mundo se detuvo para los dos como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa eterna. Mateo se quedó paralizado con la boca abierta y los ojos como platos de sorpresa absoluta. Diego esperó con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a reventar en el pecho. ¿Es verdad?, susurró Mateo con voz quebrada por la emoción más grande de su vida. Es verdad, hijo mío, más verdad que el sol que nos alumbra. He estado buscándolos a ti y a tu mamá durante 15 años perdidos. Acabo de enterarme hace una semana de que existías. Mateo comenzó a llorar sin poder controlarse, y Diego no pudo contenerse más. Abrió los brazos como había soñado hacer durante años, y su hijo se lanzó a abrazarlo como si hubiera estado esperando ese momento desde que nació. Se quedaron abrazados en medio de la calle, llorando los dos como si estuvieran liberando 14 años de dolor y soledad, mientras la gente pasaba y los miraba con curiosidad. Diego respiró el olor del cabello de su hijo y sintió que por primera vez en su vida, su corazón estaba verdaderamente completo. Te he esperado tanto tiempo, papá, susurró Mateo entre sollozos que salían de lo más profundo de su alma. Sabía que algún día ibas a venir por mí. Lo sabía en mi corazón. Perdóname, hijo mío. Perdóname por no haber estado cuando naciste, por no haberte cuidado, por todos los años que perdimos sin conocernos. No es tu culpa, papá. Ahora ya estás aquí. Es lo único que importa. Papá, la palabra más hermosa del idioma español, sonando en la voz del hijo que había buscado sin saberlo durante media vida.
Cuando finalmente se separaron, Diego se secó las lágrimas y miró a Mateo con todo el amor que había guardado durante años de búsqueda desesperada. Hijo, hay algo más que tienes que saber. Algo que va a cambiar tu vida otra vez. Los ojos de Mateo se llenaron de curiosidad mezclada con un poco de miedo. ¿Qué, papá? Tienes una hermana. Los ojos de Mateo se abrieron como si hubiera visto un milagro bajando del cielo. Su padre biológico no solo había aparecido después de 14 años de ausencia involuntaria, sino que también tenía una hermana menor que vivía con él como familia real. ¿En serio tengo una hermana?, preguntó con voz llena de asombro que sonaba como música celestial para Diego. Sí, se llama Paloma. Tiene 10 años y es la niña más inteligente y hermosa del mundo entero. Bueno, después de ti, Diego sonrió por primera vez en semanas, sintiendo que la felicidad le llenaba el pecho como globo de colores. Mateo se rió a pesar de las lágrimas que todavía rodaban por sus mejillas como ríos de alegría pura. ¿Puedo conocerla? ¿Puedo conocer a mi hermana? Por supuesto que sí, hijo mío. Pero primero tenemos que hablar con tus papás adoptivos. Ellos te han cuidado y te han amado durante 14 años como si fueras su hijo de sangre. Son tus padres verdaderos también, y no quiero causarles dolor ni confundirte el corazón. La conversación con los señores Rodríguez García fue una de las más difíciles y hermosas de la vida de Diego. Don Roberto y doña Elena habían criado a Mateo como si fuera el hijo que Dios les había mandado del cielo. Y el miedo de perderlo se reflejaba en sus ojos cuando Diego les explicó quién era y por qué había aparecido. «Entendemos que usted es su padre biológico», dijo don Roberto con dignidad, que hablaba de su carácter noble, pero con voz que temblaba por el miedo. «Pero Mateo ha sido nuestro hijo durante 14 años completos. Es nuestra vida entera. No puede llegar y llevárselo como si fuera un objeto. No vengo a llevármelo», les aseguró Diego con sinceridad que salía del alma. «Vengo a ser parte de su vida, no a destruir la familia hermosa que han construido. Ustedes son sus padres verdaderos en todos los sentidos que importan y siempre lo van a ser. Yo solo quiero la oportunidad de conocerlo y de que él sepa de dónde viene, quién es su historia». Doña Elena, que había estado callada escuchando con el corazón en la mano, se acercó a Diego con lágrimas en los ojos, que brillaban como diamantes de tristeza y comprensión. ¿Es cierto que la mamá de Mateo murió en ese incendio terrible? Sí, señora. Murió salvando a mi otra hija. Ella siempre se preguntó si había hecho lo correcto dando a Mateo en adopción. Pero cuando veo lo maravillosamente que lo han criado, sé que tomó la decisión más sabia de su vida. Mateo, que había estado escuchando en silencio como muchacho inteligente que era, se acercó a sus padres adoptivos y los abrazó con amor infinito, que no se puede comprar ni fingir. Papá Roberto, mamá Elena, ustedes van a seguir siendo mis papás para siempre. Nadie puede cambiar eso nunca. Pero también quiero conocer a mi papá biológico y a mi hermana. ¿Está bien? ¿Me dan permiso? La sabiduría de ese muchacho de 14 años conmovió a todos los adultos presentes hasta las lágrimas. Don Roberto se acercó a Diego con pasos lentos y le extendió la mano como caballero de honor. Puede visitarlo cuando quiera, señor Hernández, y esperamos que nos invite a conocer a su hija también. Al fin y al cabo, ahora somos familia extendida, ¿verdad? Una semana después, Diego organizó la reunión más importante y hermosa de toda su existencia. En el jardincito de su casa, bajo el árbol de mango que había plantado cuando adoptó a Paloma, se juntaron por primera vez todos los pedazos rotos de su familia, que el destino había decidido unir como rompecabezas perfecto. Paloma estaba nerviosa pero emocionada por conocer al hermano mayor que nunca supo que tenía en el mundo. Se había puesto su vestido más bonito, el azul con flores blancas, y había practicado durante días lo que le iba a decir cuando lo conociera. Cuando Mateo llegó acompañado de sus padres adoptivos, Paloma se escondió detrás de Diego como niña tímida que era. Pero cuando vio a su hermano mayor, con esos ojos que se parecían a los de su mamá muerta y esa sonrisa que se parecía a la de Diego, supo inmediatamente que pertenecían a la misma sangre y al mismo corazón. «Tú eres mi hermano Mateo».
Preguntó con su vocecita dulce como miel de abeja. Sí, y tú eres Paloma. Papá me ha contado tanto de ti, que siento que ya te conozco desde siempre. Paloma se acercó despacio y le extendió una manita pequeña como flor delicada. Mucho gusto, hermano. Mateo se agachó para estar a su altura, y en lugar de estrecharle la mano, la abrazó suavemente como hermano mayor que había esperado toda la vida por tener una hermanita que cuidar. Mucho gusto, hermanita preciosa. He esperado 14 años por conocerte. Diego los vio abrazarse y sintió que el corazón se le iba a explotar de felicidad pura. Después de tantos años de búsqueda desesperada, de dolor que parecía eterno, de noches sin dormir preguntándose qué había sido de su familia perdida, por fin tenía lo que siempre había soñado: una familia completa llena de amor. Los domingos se volvieron el día más sagrado de la semana. Mateo venía a desayunar temprano con huevos rancheros que Diego había aprendido a hacer perfectos, y se quedaba hasta la noche jugando con Paloma y ayudando en el taller mecánico. Diego le enseñaba a arreglar motores como su propio papá le había enseñado cuando era niño, y Mateo le enseñaba matemáticas avanzadas que había aprendido en la secundaria, porque era el más inteligente de su clase. Paloma siguió siendo la princesa consentida de la casa, pero ahora tenía un hermano mayor que la protegía y la mimaba tanto como Diego. Mateo le ayudaba con las tareas difíciles, le leía cuentos de aventuras y le enseñaba a andar en bicicleta en el parque los fines de semana. ¿Sabes qué, papá Diego?, le dijo Paloma una noche mientras él la arropaba en su cama con las sábanas que tenían estrellas bordadas. Creo que mi mamá desde el cielo nos ayudó a encontrarnos todos, como ángel guardián invisible. Diego le dio un beso en la frente y le acomodó el collar de plata que nunca se quitaba porque era su conexión eterna con Esperanza. Yo también creo eso, mi amor. Tu mamá y mi Esperanza nos estaban cuidando desde arriba, esperando el momento perfecto para reunirnos. Los señores Rodríguez García se volvieron como los abuelos que Paloma nunca había tenido y que Mateo necesitaba tener cerca. Doña Elena le enseñó a Paloma a bordar flores en servilletas y a hacer tamales como los que hacía doña Carmen en San Miguel. Don Roberto la consentía con dulces y juguetes cada vez que la veía, y la trataba como si fuera su nieta de sangre. Diego no se volvió a casar jamás. Había tenido el amor de su vida con Esperanza, y aunque ella ya no estaba en este mundo, sentía que todavía la amaba demasiado profundamente para abrirle el corazón a otra mujer. Pero no se sentía solo ni triste. Tenía a sus 2 hijos, que eran la luz de sus ojos y la razón completa de su existencia. Cuando Mateo cumplió 18 años y se graduó de la preparatoria con las mejores calificaciones de toda la generación, decidió estudiar ingeniería mecánica para poder trabajar con Diego en el taller que había crecido hasta convertirse en el más respetado de todo el barrio. «Quiero seguir tus pasos, papá», le dijo con orgullo que brillaba en sus ojos como estrellas. «Quiero aprender a arreglar las cosas rotas, como tú arreglaste nuestra familia que estaba rota en pedazos». Paloma creció hasta convertirse en una jovencita hermosa e inteligente, exactamente igual que su mamá había sido a esa edad. Quería ser maestra de niños pequeños, como Esperanza había soñado hacer toda su vida. Y Diego sabía con certeza absoluta que iba a ser la mejor maestra de todo México y tal vez del mundo entero. En las noches, cuando sus hijos ya estaban grandes y cada uno tenía su propia vida llena de sueños y esperanzas, Diego se sentaba en el jardín de su casa y miraba las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo infinito. Le platicaba en silencio a Esperanza sobre el día, sobre los logros de sus hijos que la habrían llenado de orgullo, sobre lo agradecido que estaba con el destino por haberle dado la familia más perfecta que un hombre puede tener en la vida. ¿Sabes qué, mi amor eterno?, le susurraba al viento nocturno que movía las hojas del árbol de mango, como si fuera la caricia invisible de Esperanza. Al final sí tuvimos la familia más feliz de todo México. Solo que nos tomó 15 años y un milagro encontrarnos todos. Y en esas noches estrelladas llenas de paz y amor, Diego podía jurar que escuchaba la risa cristalina de Esperanza mezclándose con el viento suave.
y que veía su sonrisa más hermosa brillando en cada una de las estrellas que iluminaban el cielo de Guadalajara. La historia del soldado que salvó a la niña de las llamas y descubrió que el destino había estado tejiendo los hilos de su vida durante 15 años de búsqueda y dolor. Se convirtió en la leyenda más bonita y esperanzadora de todo el barrio donde vivían. La gente decía que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir a las familias que están destinadas a estar juntas, aunque tenga que esperar toda una vida y pasar por fuegos del infierno para hacerlo realidad. Y Diego Hernández, que había comenzado como un muchacho con sueños más grandes que las montañas de Jalisco, terminó siendo el hombre más rico y bendecido del mundo entero. No tenía mucho dinero en el banco, pero tenía algo que valía más que todo el oro de la tierra. Tenía el amor incondicional de sus hijos, el recuerdo eterno de su esperanza adorada, y la certeza absoluta de que algunas historias están destinadas por Dios a tener un final feliz, aunque el camino para llegar hasta él esté lleno de lágrimas, años de espera y corazones rotos que se vuelven a armar más fuertes que antes, porque el amor verdadero no conoce de tiempo ni de distancia ni de muerte. Y cuando dos corazones están destinados a encontrarse, ni la separación más cruel ni los años más largos pueden separarlos para toda la eternidad. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este. Aquí compartimos cada día una nueva historia que sana, emociona y recuerda que el amor verdadero nunca se olvida. Dale me gusta si esta historia te conmovió. Deja un comentario contándonos qué parte te llegó al corazón y compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Al unirte a esta comunidad, recibirás cada día un nuevo abrazo en forma de historia. Porque los milagros existen, y a veces comienzan con una historia como esta. La historia nos enseña que a veces las bendiciones más grandes de la vida llegan disfrazadas de tragedias que nos parten el alma, y que el amor de una familia puede sanar hasta las heridas más profundas del corazón humano. Porque al final del día, lo único que realmente importa en esta vida corta es el amor que damos y el amor que recibimos, y la certeza sagrada de que nunca estamos solos mientras tengamos a alguien a quien amar con toda el alma.